8 de la mañana con 47 minutos, 8:47 minutos ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado, el embajador de la República Argentina en el Ecuador. Nos acompaña el embajador Gabriel Fox. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comentábamos extra micrófonos que todavía están contentos, disfrutando la alegría de haber clasificado, de haber sido declarados campeones del mundo en el ámbito futbolístico. Y usted le inunda la alegría, le brillan los ojos cuando habla todavía, de su equipo, sí. Todavía La piel de gallina tenemos, ¿no? De esa final. Pasarán los años y cada vez que recordemos seguiremos teniendo seguramente eso. Muy bien. Hace pocos días culminó la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se cerró pues con un compromiso de la región por avanzar en el proceso de integración de la diversidad. Se pidió poner fin al bloqueo en Cuba y se saludó el diálogo que se ha iniciado en Venezuela. ¿Qué tan positiva fue esta cumbre, embajador? Buenos días, nuevamente bienvenido. Bueno, yo creo que fue altamente positiva. No solo la cumbre, sino la culminación del último año, yo diría casi de los 2 últimos años de trabajo de la CELAC, que repuso en la región el debate primero sobre la totalidad de los problemas que América Latina y el Caribe tienen, discutido por los americanos y los caribeños, por los sudamericanos y los caribeños. 111 puntos se aprobaron en la reunión de la CELAC, lo que demuestra que fue un trabajo impresionante. Hubo cantidades de reuniones sectoriales previas. Yo estaba repasando, por ejemplo, los papeles y yo creo que la noticia de la CELAC fue la política, las tensiones de los debates y sin embargo, por ejemplo, nadie sabe que temas de acuerdos que salen del diálogo, porque la CELAC es una instancia de diálogo político, es, por ejemplo, ALCE. ¿Qué es ALCE? Bueno, es la posibilidad de una agencia latinoamericana y del Caribe en términos de satelitales. Se está discutiendo esas cosas. Nadie lo sabe o poca gente lo sabe. Hay encuentros temáticos que han puesto, por supuesto, en la pospandemia, millones de temas vinculados a la seguridad alimentaria, a la autosuficiencia en vacunas, en fin. Así que yo creo que ha sido un trabajo impresionante y tiene un condimento político fundamental, que es el retorno de Brasil a la CELAC, que el gobierno anterior, Bolsonaro, había retirado de la CELAC. No es casual esto, esa idea del aislamiento de Brasil en relación a un foro de concertación democrática. Algunos datos políticos muy importantes también, porque si ustedes habrán seguido las distintas posiciones de los presidentes que participaron, hay debate, hay polémica, hay distintos puntos de vista, y eso es la CELAC. La CELAC debe, sin exclusiones, recoger los distintos puntos de vista para después en 111 puntos volcar los acuerdos posibles. Y surgen cantidad de temas. Por ejemplo, Brasil va a ser sede de la nueva COP en el 2025 y eso para los latinoamericanos es fundamental porque los compromisos que se lleguen en materia ambiental, que en general tiene que ver después con fondos que deben ser puestos por los países centrales, son temas que afectan a la Amazonía, que afectan y a todos nuestros países y sobre todo a los temas energéticos, los temas de cómo es el debate sobre las energías en esta etapa de la historia. Todas estas cuestiones se debatieron en esta reunión y yo creo que fue una reunión muy, muy positiva. Yo valoro, debo decirlo, el trabajo que hizo la Cancillería Argentina como coordinación de seguimiento de cada uno de los temas, pero también el compromiso de todas las cancillerías que acompañaron durante todo este periodo de tiempo la construcción de hubo 33 países representados, 15 presidentes, primeros ministros, cancilleres, es decir, los más altos niveles de representación posible. Y en el interín, debo decir también que, por ejemplo, Estados Unidos, que no es parte de la CELAC, sin embargo, Biden envió a un altísimo representante, como es Christopher Dodd, para aquellos que dicen que la CELAC tiene como una idea un sesgo. Bueno, perfecto. Y que fue el presidente de la Comisión Europea, estuvo presente en la CELAC después de que también durante este año, durante el año que terminó más bien, hubo una reunión de altísimo nivel de los cancilleres de la Unión Europea y los cancilleres miembros de la CELAC. Creo que hay un volumen político en este péndulo que a veces parece ser la América Latina y el Caribe, en el cual es necesario anclar espacios de debate democráticos, participativos, donde se discuta descarnadamente
donde, por ejemplo, Cuba no se ha excluido como ha sido excluido o como es excluido en otros organismos regionales que no estuvieron presentes, no tanto, me refiero a la OEA, ¿no? No tanto la OEA, sino su actual secretario general, que ha sido uno de los impulsores fuertemente, no solo de la exclusión de Cuba, sino, por ejemplo, del reconocimiento de un gobierno paralelo en Venezuela. O Bolivia. O el golpe de Bolivia. Y un pronunciamiento tibio con respecto a lo que pasó hoy en Perú, por ejemplo. Así es. Y esto quiero decir lo siguiente, independientemente de lo que uno valore de cada uno de estos gobiernos, lo cierto es que si no estamos todos en la mesa, es imposible discutir las diferencias. Si no hay un ámbito para discutir las diferencias. Embajador, primero quiero arrancar sumándome a la felicitación. Fue un tremendo mundial el que hizo Argentina. Creo que toda la región estuvo celebrando junto a ustedes el título de campeones del mundo, y Messi termina siendo un fenómeno planetario, ¿no? Esos festejos en Indonesia, en la India, en Bangladesh, en todo lado, increíble lo que generaron, así que felicitaciones. Sobre esto último, me parece súper interesante e importante que existan estos organismos que, indistintamente de si tenemos presidentes de derecha, de izquierda, de centro, de liberales, conservadores, lo que sea, se conviertan justamente en esos espacios en donde se puedan procesar las diferencias, pero sobre todo donde se puedan buscar mecanismos de resolución y de solución de los problemas y conflictos que vivimos como región y como países. En esa medida, yo, y de paso le pido un comentario también con respecto de este giro que han empezado a dar países como Colombia, como Brasil, con la elección de Petro, con la elección de Lula y demás, y también ver si es que estos organismos, como por ejemplo alguna vez lo hizo UNASUR, cuando el 30 de septiembre del 2010 acá se intentó dar un golpe de Estado contra Correa, cuando pasó lo que pasó en Paraguay con Lugo, etcétera, deberían también tratar de intervenir para que se procesen estos conflictos por vías democráticas. Absolutamente, la respuesta es sí. La CELAC tiene su origen en mecanismos de consulta democrático que fueron creciendo al correr de los tiempos, que fue paralelo en algún momento al crecimiento y a la aparición de UNASUR. UNASUR está más centrado en América del Sur, estrictamente. La CELAC abarca toda América del Sur, pero también América Central y el Caribe. De hecho, la presidencia pro tempore ahora ha pasado a San Vicente y Granadinas, que es un país del Caribe, porque esa era la alternancia prevista. Es la primera vez que el Caribe anglófono maneja o está a cargo de la coordinación de la CELAC. Y yo siempre recuerdo cuando fue en su momento un conflicto muy fuerte, cuando Uribe gobernaba Colombia y acá gobernaba Correa, cuando fue el bombardeo al campamento de la FARC, me tocó participar presencialmente de una reunión donde estaban, Celso Amorín, estaba Cristina Fernández de Kirchner, estaba Uribe, estaba Correa, una reunión de altísima densidad, de 2 días, donde debo reconocer que Uribe tuvo más allá de la valoración que uno pueda tener, ideológica y política, y se resolvió el problema a través del diálogo. El problema que había escalado a un nivel de tensión fuertísima, ustedes recordarán lo que pasó. Yo fui partícipe, siempre digo, de un momento tuve un palco como si uno mirara la historia como una película. Me tocó estar ahí por la gestión que yo realizaba. Así que siempre me quedó la práctica, no el diálogo, el discurso sobre cómo el diálogo ayuda a resolver estos temas. Segundo, la pandemia. La pandemia nos ha mostrado que nuestros países, si no empiezan, hubo todo el segmento de salud, digamos, todo lo que tiene que ver con sanidad, salud, del debate que se dio en la reunión de la CELAC, que es el más largo posiblemente, porque ha habido varias reuniones en paralelo de los ministros de salud. Si nosotros no pensamos que ante nuevas situaciones de ese tipo de amenazas, la región no tiene que tener claro, por ejemplo, cómo comprar juntos vacunas, cómo producir vacunas, cómo tener estadísticas y análisis en común, nos demuestra que no se puede. Es decir, lo político, lo de la vida real, la seguridad alimentaria que se vincula con este tipo de cuestiones, nuestros países que pasan y que han salido de la pandemia peor que lo que llegaron, como es lógico, por supuesto, como todo el mundo salió peor, pero América Latina, que tiene una desigualdad mucho más marcada que otros países y otras regiones y otros continentes, no ha salido mejor.
Y entonces las estrategias para mejorar eso deben discutirse en estos foros de concertación política, ¿no? Yo no sé qué seguirá, si la UNASUR resurgirá. La figura de Lula, la presencia de Lula fue cualitativa, muy importante lo de Petro también, estuvieron, los principales líderes regionales estuvieron ahí, dejaron su impronta, los líderes extrarregionales estuvieron representados de alguna manera, y yo creo que el periodo que le tocó a Argentina presidir la CELAC, a través del presidente, a través del canciller, tiene un resultado positivo. Después está lo que quieren mostrar, que solo es un debate político, ¿no?, sobre si tal o cual o viene o no viene, o debe venir, o si... La CELAC se hizo para contener el debate con todos los actores. El debate real, no el debate ficticio. En ese sentido, insisto, la gran diferencia es nuevamente que otra vez una de las resoluciones de la CELAC tiene que plantear la finalización del bloqueo a Cuba, tiene que plantear el reconocimiento al diálogo en Venezuela. ¿Qué está sucediendo? Porque debo decir que quien elimina a Guaidó de los registros oficiales es el gobierno de Estados Unidos en los últimos tiempos, y quien hace desaparecer, como en aquellas fotos del estalinismo, donde primero eran 10 y termina uno solo, y es hoy el gobierno de Estados Unidos, cosa que es muy valorable, de realpolitik, pragmatismo, lo que sea, pero esa es la nueva realidad de la región. Y en esa realidad el diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno es importante y debe ser reconocido y acompañado por el conjunto. Si discutimos cosas menores, vamos a obviar este tipo de cuestiones muy, digamos, crudamente y burdamente. Embajador, ¿usted cree que es posible, con todos estos buenos resultados que usted dice arrojó esta cumbre, que es posible caminar hacia el objetivo de esa integración en medio de la diversidad? Totalmente, primero es necesario, no hay ninguna opción de no pensarlo, ¿no? Es decir, esta idea que después impacta en lo comercial, impacta en lo cotidiano, impacta en todo, esta idea de alianzas extrarregionales que olviden las alianzas regionales es muy difícil en el mundo en que vivimos. Lo que va a hacer es desmembrarnos. Yo no digo que no pensemos en alianzas extrarregionales, cualquiera puede hacerlo y cada país es soberano. Ahora, si eso no se hace sobre un acompasamiento de las relaciones internas y sobre un mecanismo mayor de crecimiento, bueno, ustedes saben que Lula ha propuesto, junto con Alberto Fernández, que ya se había propuesto en otra etapa, la creación de una moneda única, al menos para el intercambio. Todavía eso es una etapa, no es la creación, la impresión inmediata de una moneda, pero sí la fijación de una moneda que permita mejorar los términos de intercambio y ayudar a la integración. Si esa integración no avanza en esta etapa tan compleja, donde la guerra en Ucrania no es nada más que una frase, guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania va a tener impacto por lo menos los próximos 10 años, aunque termine mañana. En todos los aspectos, por supuesto, en el energético fundamentalmente, pero en todos los aspectos. En nuestra región se está discutiendo el futuro del litio, en nuestra región se está debatiendo el manejo del agua. El manejo del agua, que además ha sido motivo de uno de los temas de discusión y de los puntos que se han acordado. La deforestación, la situación de las etnias que habitan en nuestra región y que sufren como producto también de estas situaciones que van minimizando su capacidad de sobrevivencia. Todos esos temas hay que discutirlos entre latinoamericanos, sudamericanos, el Caribe, centroamericanos, es decir, en una casa común que yo creo que se volvió a revivir después de que hace unos años se intentó poner como foros regionales inventos nuevos que se alineaban más bien con lo que Trump planteaba en los Estados Unidos en aquel momento, que con una política injerencista en algunos países de la región, Venezuela y otros, no exclusivamente Venezuela. Eso ha cambiado, hay una mirada distinta, por supuesto hay intereses que se mantienen y que son permanentes, pero esas reformulaciones necesitan anclajes. Esos anclajes se dan en estos debates. No son debates por la galería, no son debates solo formales, son debates que sacan luego resultados. Nosotros creemos que ha sido muy bueno en ese punto el evento. Yo me quedo con esa reflexión del embajador de que
en bloque enfrentar coyunturas y situaciones tan complejas como la pandemia, por ejemplo, habrían sido diferentes. Y para eso, qué necesarios son espacios como el de la CELAC o espacios como el que teníamos antes con la UNASUR. Le queremos agradecer al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fox, por haber tenido la gentileza de aceptar la invitación y de conversar sobre este foro internacional. Gracias, embajador, muy gentil. Gracias a usted. Tiempo de despedirnos, amigos, los dejamos bien acompañados. Ya vienen a continuación las Guarmis del barrio. Fuerte abrazo, chao.